Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Soy Horacio Llamas, director deportivo de BasketMex, estando este jueves 9 de julio con ustedes y tenemos un invitado súper especial, alguien que es muy importante para toda la historia de nuestro país de básquetbol, para nosotros como exjugadores y también entrenadores. En este día está con nosotros el coach Arturo Guerrero, alias el Mano Santa, alias. Para mí yo siempre digo coach. ¿Cómo está, coach? Bienvenido al programa. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy amable, Horace. Pues es un honor, un gusto estar con ustedes, como siempre, compartiendo y sobre todo algo que va muy dirigido a los jóvenes y a los niños. Esto para mí me llena de mucha satisfacción y pues con un gran deseo de colaborar con todos ustedes. Sí, coach, este programa fue creado para todos esos niños y niñas que entraban en este confinamiento, de ayudarles para que tuvieran un poquito de orden y camino para dónde ir en su casa, que estuvieran entrenando, que estuvieran ocupados de manera positiva. Pero también a través de los programas y platicando también mucho con Enrique, decimos que es necesario que todos conozcamos, digo, nosotros la conocemos porque nosotros vivimos con usted muchas buenas experiencias, pero que esos jóvenes de ahora, que quizás los papás de ellos fueron los que nos vieron jugar, que conozcan, ¿no? Y bueno, quiero que usted, en pocas palabras, no se vaya a ir como el coach Raga, no, que nos explique un poquito, que les diga a esos niños cuándo comenzó a jugar, qué épocas eran. Ya vino José Luis, y José Luis se aventó la de, pues es que no tengo fotos porque no había cámara, pero fue muy chistoso. Sí. Usted, por favor, para que los niños esos conozcan de quién nosotros admiramos y hablamos, ¿puede platicar un poquito de usted? Oh, se fue. No, está muy bien. Lógicamente, pues yo me inicié a la edad de 10 años, comencé a jugar básquetbol a los 10 años y posteriormente como a los 12 años me dio la ilusión, porque venían los Juegos, fue cuando a México le dieron la sede de los Juegos Olímpicos de 68 y entró en mí una gran ilusión de participar en los Juegos Olímpicos. Entonces esto fue para mí algo muy, una de mis metas inmediatas, ¿verdad? Los Juegos Olímpicos de 68. Recuerdo que corría el año de 1962, que jugué mi primer nacional juvenil en San Luis Potosí, donde ahí precisamente esa ilusión fue creciendo, representando a mi estado, a Guanajuato, en los Juegos Nacionales Infantiles y Juveniles de la Revolución, se llamaban así, lo que posteriormente se llamó Olimpiada Nacional, donde ustedes jugaron, ¿verdad? Y lógicamente... ¿Dónde usted dijo, yo ya soy calidad para estar en la selección nacional? ¿O dónde se dio cuenta de su nivel de juego que usted dijo, yo ya quiero estar ahí porque yo ya me siento con la calidad para estarlo? En 1964, Horacio, se hizo un campeonato, los Juegos Nacionales Infantiles y Juveniles se jugaron sin eliminación regional. Entonces fue una gran cantidad de equipos a participar, fue en México y se hizo un simulacro de los Juegos Olímpicos de 68. Entonces la inauguración fue precisamente en el Estadio Olímpico de la Ciudad Universitaria, donde posteriormente en el 68 fue la inauguración ahí, ¿verdad? Entonces, ese nacional para mí representó muchísimo porque yo ya estaba con esa convicción de que era estar en el 68. Y ahí pues tuve la gran oportunidad de que me nombraron el mejor jugador juvenil de México en esos Juegos y fue creciendo mi perspectiva para poder estar en los Juegos Olímpicos de 68. Vino 1965, donde ahí fue que la Universidad La Salle vino a jugar contra nosotros acá a León. Venía el profesor Constancio Córdoba. Pues específicamente le habían recomendado que había un muchacho que podía llevarse a la Universidad La Salle, y el cual era yo, ¿verdad? Afortunadamente. Y vinieron a jugar acá a León y pues tuvimos la gran oportunidad y la fortuna de ganarles a la Universidad La Salle aquí en León. Y allí comenzó a consolidarse más
Sí, eso es lo que a veces cuando estuvo con nosotros también Eduardo, era como, ¿cuándo supiste que tú ya podías ser ese jugador que el cual todos iban a querer ganarle o competir, ¿no? No todos en León, no todos en Guanajuato, todos en México y en Latinoamérica por todos los torneos que eran con la selección. Y pues contarles que cuando a Enrique y a mí nos tocó que usted nos dirigiera, también nos ponía una friega en los tiros de tres, todavía. Y para nosotros era no chistoso, era un poco difícil porque aparte de todo, usted sabía cómo burlarse sin decir malas palabras, digamos. Sí. No, bueno, digo, por ahí hay una deuda de unas hamburguesas, ¿verdad, Horacio? Sí, de la buena manera, digo, porque todo el mundo, por ejemplo, dice que Larry Bird es muy buen jugador. Larry Bird hablaba mucha basura, al contrario, sin decir malas palabras. A lo mejor les decía, pero él decía, ahorita te la voy a meter de aquí, botándola a la derecha, y me voy a hacer para atrás, te la voy a meter, y la metía. Y yo creo que usted tenía ese perfil de que nos decía, de aquí te voy a ganar. Y bueno, así es la historia. A muchos de nosotros nos tocó que usted nos dirigiera en muchos lados, en torneos en Chiapas, en la selección nacional, no se diga. Y a Enrique últimamente ya con su equipo de veteranos en el Banjército. Pero bueno, yo quiero ya comenzar el programa, coach, para que también nuestros profesionales que están con nosotros toda la semana, de su perspectiva también puedan preguntarle a usted cosas, ¿me entiende? Porque a lo mejor a mí se me va a preguntarle cosas porque ya lo conozco y convivimos muchas cosas, pero ellos de otro lado que quieran hacer alguna pregunta o el tema que traigan, a usted también puede preguntar. Vamos a darle la bienvenida primero a Armando Salazar, que es el fisioterapeuta de la Selección Nacional Varonil Mayor. Armando trabaja en Monterrey, pero si no me equivoco, ahorita anda en Sonora. Armando, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo te encuentras? Bien, bien. ¿Estoy en lo correcto o no? Así es, gracias a Dios ya el día de ayer llegamos acá a mi pueblo, acá en Cananea, Sonora, y seguimos trabajando también desde acá, ¿no? No paramos de trabajar. Qué bueno, Cananea. Muchos buenos recuerdos también porque juega mucho básquetbol por allá. Oye, Armando, pues tenemos un invitado de lujo para todos nosotros los que sabemos alguito de básquet o jugamos alguito de básquet. Y bueno, quiero que lo conozcas y también, pues, si tú tienes alguna pregunta que quieras hacerle o agarrar tu tema y ahí compartir con él, lo haremos. ¿Qué te parece? Me parece excelente. Creo que el profesor nos puede ayudar muchísimo con sus experiencias que ha tenido. Y yo creo que pues ahí con el tema podemos hacer algunas preguntitas, ¿no? Para ver las diferencias también que él vivió tiempo atrás. Sí, cómo no. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Y bueno, vamos a comenzar ahorita con la misma presentación, si la pueden colocar, para identificar principalmente, ya saben que yo soy mucho de hablar referencia a la anatomía al inicio, para que identifiquen zonas principalmente de los huesos, cartílagos, ligamentos, ¿ok? Y vamos a definir la zona del codo al final como una parte donde está compuesta por cartílago, ligamentos y el líquido sinovial. Los cuales van acompañados con los músculos que van a ser importantísimos en la inserción de los epicóndilos, tanto medial o lateral, y pues obviamente van a lograr los movimientos no solamente del codo, sino también de la zona de la muñeca, ¿ok? Que para el básquetbol es importantísimo, donde se estimula mucho el trabajo a partir del bote, del tiro. Siempre estamos utilizando el codo, y no solamente en el rebote ni en el tiro, sino también en la parte de defensa, ¿no? Siempre tenemos mucho el aspecto de generar movimientos rotacionales o impactar normalmente con el codo. Y no es una zona que normalmente se lesione, pero sí tenemos algunos tipos de lesiones que nos van vamos a ir identificando conforme va pasando la presentación, ¿ok? Y vamos a ver las zonas, sobre todo articulares, donde va a estar la articulación húmero-radial, es una de las principales, la articulación radiocubital superior,
porque también tenemos una inferior en la parte de la muñeca y la articulación húmero-cubital, que son las articulaciones principales y donde se pueden presentar algunas afectaciones dependiendo de los mecanismos de lesión. Vamos a la siguiente diapositiva y vamos a ver la importancia de la articulación del codo como tal. Obviamente aquí va a generar un aspecto importante en la estabilización también de la mano, y aquí vemos en los puntos donde se ha insertado los puntos de los flexores y los extensores de muñeca y la cápsula, ¿no? Que va a cubrir toda la zona del codo, que es muy común que generen afectaciones como inflamación alrededor de esa misma zona. También es muy típico las bursitis alrededor del olecranon, ahí que por el sobreestímulo o sobre el movimiento mismo del codo, y obviamente los ligamentos, que yo creo que son de los aspectos que más se pueden lastimar, que ahorita vamos a ver un videito más adelante de cómo son los mecanismos de lesión ahí, ¿no? También podemos tener afectaciones a nivel del bíceps, que es muy común, que ahí se va a insertar también en la zona del cúbito. Y bueno, pues esas son unas de las partes principales o de las zonas musculares ligamentarias del codo. Vamos a ver la siguiente diapositiva de los rangos de movimiento normal, ¿ok? Que aquí vamos a ver la amplitud de flexión, más o menos que va a llegar a alrededor de unos 150 grados de flexión, que es típico al generar también el bote, ¿no? No llega a tanto punto de flexión, pero realmente llega a unos 130, 140 grados ahí cuando generamos el bote, ¿no? Y de extensión, muy típico en el tiro, donde pues va a llegar a 0 grados, o con hiperlaxitud ligamentaria puede llegar a más o menos a -5, -10 grados, dependiendo del atleta, que es muy típico también. Y vamos a la siguiente, por favor. Este movimiento de prono-supinación, para mí es importantísimo que lo vayan entendiendo, porque es típico en el bote, ¿no? Nosotros tenemos el balón en las manos, generamos aspectos de movimientos laterales, superiores, donde siempre se está estimulando este movimiento. Y como pueden ver aquí en la imagen, vamos a ver cómo el radio, al momento de hacer la supinación, la pronación, normalmente ahí va a generar un punto en el cual el hueso se va a entreponer sobre el cúbito. Y es un mecanismo normal. Obviamente en el antebrazo hay muchos músculos que se van a activar, o algunos de ellos van a ser los pronadores, obviamente los supinadores, y los grados de movimiento aquí van a ser entre 80 y 90 grados en pronación, y en supinación alrededor de 60, 80 grados. En la siguiente diapositiva vamos a ver algunos de los imágenes donde pues vamos a ver el mecanismo de flexión, extensión del codo. En la primera imagen ahí vemos que tiene alrededor de 80 grados en el tiro, que puede ser en suspensión, puedes llegar al aro o en penetración hacia el aro, cómo genera ese mecanismo de supinación en el brazo para llegar al aro, y pues obviamente muchos impactos ahí. Al final el codo nos va a servir, como decía al inicio, en un punto de apertura para poder cubrir el balón también. En la siguiente imagen vamos a ver un típico mecanismo de lesión que puede ocurrir. En la siguiente diapositiva, por favor. Y si lo pueden poner. Perfecto. Aquí estamos viendo un típico mecanismo en el codo, ¿ok? Donde sucede por un efecto palanca, donde el jugador del equipo contrario va a sostener el brazo y lo que hace es sostenerlo, ¿ok? El jugador, en este caso aquí de México, trata de quitar el brazo. ¿Y qué sucede ahí? El codo, pues tiene los ligamentos colateral interno, colateral externo. Ahí hay una apertura de la zona del codo y genera ese tipo de bostezo que genera una distensión a nivel del mismo ligamento, ¿no? Es una de las lesiones más típicas que podemos ver en el básquetbol junto con las bursitis. Y en la siguiente diapositiva, pues vamos a ver el mismo mecanismo del codo en el básquetbol, que es muy frecuente como mencionaba, el punto de palanca, ¿no? Donde se puede distender tanto también la cápsula y genera punto de inflamación. Obviamente aquí el jugador dura cierto tiempo detenido. ¿Por qué? Porque normalmente no genera un buen movimiento de extensión del brazo y genera esos puntos dolorosos al momento de tirar, ¿no? Y bueno, ahí para generar una buena valoración podemos hacer la valoración de bostezo del codo para ver cómo está la estabilidad articular del mismo codo. Y bueno, en algunos ejercicios, en la siguiente diapositiva, por favor. Y pasamos a la siguiente. Perfecto. De los ejercicios que vamos a ver aquí, son obviamente dirigidos a nivel también de la muñeca, pero también hacia el codo, ¿ok?
donde vamos a ver los efectos de una mancuerna con rotación de la pronosupinación, flexoextensión de muñeca, ¿ok? Y en la imagen en la mano derecha, pues vamos a ver aquí cómo sostienen un tipo de toalla y generan mecanismos rotacionales para estimular también mucho lo que vienen siendo los músculos flexores y extensores. Es muy típico también que se generen algún tipo de tendinopatías. En el básquetbol no es tan típico, pero llegan a suceder. Siempre hay que mantener una buena elongación de los músculos, de los flexores, extensores, para mantener más estable toda la zona articular del codo. Y bueno, profesor, pasando con usted, para preguntarle si ya usted tuvo alguna vez algún tipo de lesión de codo. Sí, como no, Armando, no, varias, sobre todo que ahora en la actualidad estoy sufriendo mucho, es la parte aquí del codo, porque en aquel entonces cuando comenzaban a hacerse las posiciones de cuerpo defensiva, que nos estaba enseñando nuestro entrenador Lester Lane, entonces hacíamos ejercicios muy rudimentario, ¿verdad? Para hacer las posiciones de cuerpo y caíamos completamente de espaldas, pero con los codos. Entonces yo los tengo muy lastimados, lo que es aquí, y aquí los huesitos estos, ¿verdad? Muy lastimados porque no tengo absolutamente nada. Cuando me pego con algo así ligeramente, me da un calambre muy fuerte hasta la mano. Ok, pues principalmente ahí ocurre a lo mejor por traumatismo o impacto, ¿no? Que Sí, al caer en la duela misma. Se fueron desgastando, Armando, en la caída hacia atrás, y se quedó completamente sin el colchoncito que tenemos aquí, ¿verdad? Entonces directamente al hueso. Así es, de hecho es una zona donde se origina una bursa. Lo que he padecido mucho posteriormente. Ok, profesor, pues sí, realmente son unas zonas típicas también que con el sobreuso mismo del tiro se va generando un desgaste también a nivel de la misma bursa y generalmente también una tendinitis, una tendinopatía al nivel del tríceps, porque al final en ese huesito que mencionaba se inserta el músculo tríceps, ¿no? Y es mucho estímulo, mucha activación a nivel de esa zona, donde también el tríceps va a llevar un aspecto fundamental en el movimiento del codo y que tenemos que estar tratando constantemente en los jugadores. Sí, otras que tuve, algunas 4 o 5 ocasiones que me daban golpes aquí y se me dormía hasta el brazo, todo el brazo, hasta la punta de los dedos, y se quedaba sin fuerza, hermano, sin fuerza completamente, y me tenían que inyectar cortisona para poder eliminarme y poder seguir jugando, en el mismo partido. Y no podía tirar, coach, y no podía tirar. Pues era lo que yo quería, pero ellos no querían. No, es que oye, coach. Sí. También sucede eso por pegar codazos, ¿no, Armando? Y de hecho, el nervio cubital es un nervio que está muy expuesto en la parte interna del codo. Y en esa zona es mucho estímulo y normalmente se duermen lo que viene siendo el dedo meñique y el dedo anular, que son las zonas donde se inserta, donde se inerva toda esa parte, ¿no? Ajá, a mí también me pasaba eso, coach, de lo del que se te va para todos los dedos. Hasta los dedos, sí. Ese sentimiento. Y bueno, es un tema muy, pues complejo, pero cómo ha avanzado la medicina, coach, ¿no? De que antes, pues, arréglatela como tú puedes, véndate. Cuando le tocó a usted jugar en sus tiempos, era vendarse y a seguir. Ahora es todo un proceso, ¿no? En cada programa que tenemos aquí con los fisioterapeutas, pues nos explica, ¿no? Hay muchas maneras de prevenir todo eso y cuando ya sucede, hay procesos en los cuales te ayudan a que te recuperes o más rápido, pero lo que es garantizado que va a ser mejor y que tengas una vida mejor, productiva en tu deporte. No, ¿cómo no? No, Horacio, pues es que es un mundo completamente diferente. Yo los Juegos Olímpicos de Montreal 76 traía tendinitis en los tendones de Aquiles y tenía yo que llegar 1 hora antes de los Juegos para meter los pies en hielo, en agua con hielo, para que se me durmieran los pies y luego ya ponían un vendaje específico para el movimiento del tendón, ¿verdad? Y y jugaba con los cables puestos porque me ponían electricidad. Y en los tiempos fuera y todo, venían los trainers y me ponían la electricidad para quitarme
para ir quitando el dolor, ¿verdad? Con Y razón. Ahora, no, ahora ya hay tanto. Con razón nunca se cansaba, le tenían conectado ahí con electricidad todo el juego. Sí, pero fue un sufrimiento fuerte esos Juegos Olímpicos de Montreal, jugar con esos cables, y luego después del juego, otra vez meter los pies, otra media hora después de jugar, en agua con hielo. Y ahora ya se está diciendo que no se puede meter tanto tiempo, 15 minutos es necesario y es suficiente, porque si no después ya no hace el mismo efecto. Bueno, pero bueno, yo quería darle las gracias a Armando por acompañarnos y por traer este tema el día de hoy y acompañarnos aquí con nuestro invitado especial. Armando, muchas gracias. Ahí te encargo una carnita asada cuando te devuelvas, que la mandes para acá. Claro que sí, Horacio, ya sabes que son bien recibidos acá en la casa y los esperamos el siguiente, esta vez jueves, ¿no? Y mandándoles un saludo a toda la gente que nos está sintonizando y recuerden que este juego se gana desde casa. Gracias, Armando. Claro, bueno, el hashtag de nosotros es ganemos el juego desde casa y todo por México. Y visítenos en nuestras redes sociales, que es @basketmec en todas las plataformas. Gracias Armando, desde Sonora, desde Cananea, Sonora. Un placer, Armando. Gusto saludarte, Armando. Igualmente, coach, un saludo, que esté muy bien. Bueno, coach, y ahora nos vamos a ir hasta Torreón, donde está el preparador físico de la selección nacional. Ya quisiera usted haber tenido toda esta tecnología para estar controlando a todos donde estén, ¿o no? Sí. Es más fácil y decirles que se preparen y estar checándolos y todo. Es más fácil. Haber checado aquí a Enrique Zúñiga, haber checado que estuviera ahí al tiro entrenando, porque con esto ya no puedes decir, coach, estoy corriendo, y no lo está corriendo. No, es que eran una delicia ustedes, eran muy disciplinados, ¿no? Bueno, pues vamos a darle la bienvenida a Jorge Ocampo. Jorge Ocampo todos los días de la semana está con nosotros. Nos trae muy buenos consejos, nos trae ejercicios. Claro que usted no lo vamos a poner, si no me ponen a mí a entrenar aquí en vivo, menos usted. Enrique sí, Enrique puede hacer todo lo que quiera. No, mi Chayán está entero mi Chayán. ¿Cómo le dice? Chayán. Ahí nomás para que sepan. Lo bautizaron desde chiquito. Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi estimado Horacio? Pues aquí descubriendo los nombres secretos de todos nosotros, ¿no? ¿No? Tiene que salir. Y no, pero bueno, esa es la convivencia que se tiene cuando juegas a nivel nacional. Yo les digo siempre, lo que más pues amo de este deporte y me gusta mucho ser las amistades de alguien que nosotros admiramos desde hace mucho y respetamos y nos enseñaron tanto, como es el coach Arturo Guerrero, y también fue nuestro coach Manuel Raga, que son los emblemas de nuestro país más importantes, de olímpicos, etcétera, un montón de cosas. Esa amistad siempre va a estar ahí para toda la vida. Cuando nos vemos, platicamos, nos procuramos. Es eso, y creo que en todos los deportes lo tienen. En el básquet tenemos la fortuna de tener eso. ¿O no, coach? No, claro. Es una hermandad muy firme y sobre todo es algo para toda la vida. Es un ejemplo de vida lo que nos da el básquetbol y que nos da la oportunidad de convivir, de tener esa relación y sobre todo esa formación con mucho respeto y mucha integridad, ¿Cómo la ves, Jorge? Jorge es preparador físico de estrellas de atletas, coach. No solo de basquetbolistas. Fue preparador físico de un equipo de fútbol de primera división. Sí. Fue el que tuvo el tiro a Jared Borghetti para que fuera el goleador. Si no hubiera sido nada, mi compa. Sí. Y también de boxeadores. Tuvieron ese recorte para meterle el gol a Italia, ¿verdad? Exacto. Y también de boxeadores, de campeones del mundo boxeadores. Entonces, aquí en el programa, coach, y mucha gente lo sabe ya, pero me gusta darle su lugar a ellos, que son de lo más top, de lo mejor de nuestro país en su área. Son especialistas y son reconocidos de cómo bien lo hacen, ¿no? De su nivel. Entonces, están con nosotros siempre tratando de apoyar
primero, como le dije, fue creado para los niños, porque nos preocupaban que se iban a ir a su casa y ya sabe cómo son, ya sabe cómo era Enrique antes, no podía estar quieto. Entonces, así son todos ahora. Entonces, ese fue creado así el programa por parte de nuestra presidenta Xochitl Lagarde, la maestra, que le manda muchos saludos y gracias por estar con nosotros. Eso me dijo que se lo dijera, que el mensaje se lo dijera. Y bueno, a mí me da mucho gusto. A mí me da mucho gusto que estén con nosotros este tipo de personas que en nuestro país están muy preparadas y son de lo mejor en su ámbito, ¿no? Y bueno, para que conociera cómo es Jorge, ahí se lo voy a dejar porque es muy bueno para hacer preguntas también él. Qué bueno, qué bueno. Muy bien, Horacio. Gracias. Adelante, Jorge. Adelante, Gracias, Jorge. Horacio. Gracias. De verdad, bueno, además comentar que Horacio es mi community manager y demás, promotor principal. Horacio, la verdad te agradezco muchísimo las palabras. Me llenan a mí, me motiva a seguir aportando lo que podamos aportar nosotros para el básquetbol a nivel nacional y el impacto que tenemos a nivel mundial, ¿no? Muchísimas gracias, Horacio. Y bueno, profe, un placer tenerlo aquí con nosotros. De verdad, bien dicen por ahí que es fundamental que conozcamos la historia, todos de lo que es el deporte en nuestro país y particularmente el básquetbol, profe, ¿no? Yo ahorita escuchaba las anécdotas de los Juegos Olímpicos del 68 y luego de Montreal. Y de verdad, o sea, eso es, esas pláticas son oro molido, profe. Y un gusto, profesor, de verdad. Platicar. Muy amable, Jorge. No, y sobre todo, pues, platicarlas con ustedes, los jóvenes, Jorge, es para nosotros muy estimulante porque, sobre todo, es una tarea primordial que queremos nosotros tener en esta etapa de la vida, dejar huella con los jóvenes, con ustedes, ¿verdad? Y que realmente sientan ese cariño y ese compromiso que siempre nosotros sentimos y prodigamos por representar a nuestra patria, ¿eh? Claro, y algo que seguramente, profe, lo hemos vivido es, no hay nada más hermoso. Por supuesto, estando aquí en México es bonito, pero estar en otro país y estar escuchando el himno nacional, ver que la bandera se levanta, no hay nada más hermoso e increíble que eso. Escuchar el himno nacional te pone la piel, híjole, es increíble. No, claro, no, Jorge. Como decía un amigo, dicen, no es lo máximo, es lo único, ¿verdad? Y es una gran satisfacción. Yo recuerdo en el 90, cuando yo a la selección jugamos en Taiwán la Copa William Jones, que tuvimos la oportunidad de ganar la medalla de oro contra equipos como Estados Unidos, como Grecia, como Polonia, Corea, Finlandia, todos ellos. Y me conmovió mucho la actitud y la forma en que José Luis Arroyos vivió ese momento, porque nunca le había tocado escuchar el himno nacional ni estar en el podio de primer lugar, y ese día para él, no, pues, que siempre ha sido un jugador de mucho carácter, muy recio, y a veces hasta transmite frialdad, ¿verdad? Pero ese día se llenó de emoción y todo, y llorando, me lo dice coach, este momento no lo cambio por nada. Y creo que bien dices, Jorge, que esto representa y es algo como la titulación de un atleta, de un deportista, el escuchar el himno nacional de nuestra patria en el extranjero sobre todo, ¿eh? Exactamente. Bueno, profe, rápidamente vamos a dar un pequeño tip. Sabemos que muchas personas todavía están en casa tratando de lidiar con esta contingencia. Y bueno, la tarea que traemos esta semana es enseñar rápidamente algunos implementos para poder desarrollar las capacidades físicas. Entonces, el día de hoy les voy a mostrar rápidamente, profe, un implemento que se usa para trabajar, se llama entrenamiento de suspensión. Y es muy sencillo, es un implemento muy sencillo, ¿no? Son 2 cuerdas que nos permiten trabajar con nuestro propio peso la fuerza a desarrollar, ¿ok? Entonces, son implementos que en cualquier lugar se pueden trabajar. Digo, yo estoy aquí ahorita en mi oficina, aquí en Torreón, y tengo la facilidad de tenerlos, pero igual
son adaptables a puertas, nada más eso sí, fijarlos, porque hay por ahí videos chuscos que está la gente tratando de entrenar y chin, rompen un foco, se les viene la puerta. Entonces, primero hay que hacerlo con cuidado, ¿ok? Y Sí. este es un implemento espectacular porque me permite hacer ejercicio alineado, como esta posición, por ejemplo, y me permite entrenar de forma individual, ¿ok? Por ejemplo, si yo quisiera activar mi brazo derecho o el pectoral derecho, lo hago, o el pectoral izquierdo, lo hago, ¿ok? Es muy sencillo, métanse ahí a nuestras redes sociales, ahí vamos a dar un poquito más de información de los implementos que estamos mostrando y podemos desarrollar programas de entrenamiento con eso, profe. Pero yo no voy a dejar pasar la oportunidad, profesor, de preguntarle, ¿cuál es, profe, la diferencia que usted ha visto desde lo físico, desde la preparación física, de cuando usted era jugador a la fecha, profesor? No, joven, no, es enorme. Mire, por principio, ahí los entrenamientos que teníamos en el Centro Olímpico era tan rudimentario que nosotros utilizábamos las pesas ahí del equipo de levantamiento de pesas, ¿verdad? Entonces, Lester Lane compró unas tablitas, el cual subíamos la parte de los pies, la parte frontal de los dedos, y a subir con no un máximo de 50, 60 kilos, ¿verdad? Subíamos y bajábamos. Ahora, cuando hacíamos pesa de brazo, a los tiradores nos prohibían, ¿eh? Por ejemplo, sí, que nosotros no tocáramos esos ejercicios porque íbamos a perder el tiro, y posteriormente nos llevaban a hacer los ejercicios para hacer más alto, tener más alto, en las escaleras ahí al bajar, ahí en el Centro Olímpico, para bajar a la cancha de básquetbol, las escalinatas esas que están, entonces con unas pesas en los hombros y brincar en una pierna y en otra, ¿verdad? Y subir y bajar, y luego a la parte de arriba cuando brincábamos con los dos pies 30, 40 veces, ¿verdad? Y eran nuestros ejercicios. Posteriormente vino Lester Lane, trajo un aparato que se llamaba Exergym, uno que era con unas cuerdas, que se pisaba con un pie y se hacía sostenido. Se sostenía con fuerza ahí, y luego quitaba uno el pie y soltaba uno la cuerda y venía uno subiéndolo, y cuando llegaba uno a la altura del hombro, ahí cambiamos la posición y luego hacíamos hacia arriba hasta hacerlo en puntas, ¿verdad? Y luego hacer torsiones en la parte de arriba. Y claro, nos dio un resultado tremendo ese aparato que lo trajo Lester Lane, y vendió aparatos Lester Lane de esos pero increíblemente. ¿Por qué? Porque se reflejó en el equipo. Por ejemplo, en el calentamiento, México ya llegaba y pues todos bajábamos la bola, ¿verdad? Entonces, pues, ¿qué le están dando a los mexicanos? Decían los puertorriqueños, los cubanos, los brasileños. No, pues el aparatito del Exergym, era lo máximo. Que ahorita yo creo que eso es ridículo, ¿verdad? Ese aparatito de acuerdo a todos los adelantos que ha habido, Jorge, ¿no? Es impresionante. Sí, claro, no, profe. La verdad es que es eso, por ejemplo, los saltos, hoy en día ya se le conoce como pliometría, ¿no? Sí. O sea, ya el término científico, no, sí, esas son las bases, profesor. De verdad, el aparatito ese con ligas que usted define, pues hoy se conoce como... No eran ligas, Jorge, no eran ligas, era una cuerda que se metía en un aparato y el aparato se calibraba para que la cuerda la apretara más, y para sacarla se hacía más fuerza. Pero no eran ligas, era una cuerda completa, una cuerda. Sí. Qué interesante, qué interesante. Sí, y sí nos dio buen resultado, porque sí vimos que traemos el aro aquí, más o menos, y que no somos tan altos nosotros, ¿verdad, Manuel? Y luego hacíamos ejercicio con la bola medicinal, Horacio. La bola medicinal, para... La llenaban de arena, la pelota de básquet la llenaban de arena. Sí, sí, lo que eran las bolas medicinales, que posteriormente, ¿verdad? Claro. Y recuerdo, Manuel, pues tenía una explosión tremenda, porque el brinco de Manuel de parado era impresionante, impresionante. Y recuerdo que... Un metro cinco, ¿no? 1,5 metros. Sí, más o menos, de salto puro. Sí. Sí.
de parado, ¿eh? En carrera más o menos ahí sí nos emparejábamos, ¿verdad? Pero de parado era impresionante el salto, la explosividad de Manuel, ¿eh? Qué increíble, qué increíble, profe. De verdad digo, en serio, nos pudiéramos pasar aquí 2 o 3 horas o días platicando de la historia del básquetbol, ¿no? Pero agradecerle, de verdad, profe, agradecerle estos momentos aquí con toda la comunidad del básquet. Sí. Estos momentos difíciles, ¿no? Que por los que estamos pasando. Sí, sí. Sí, no, Coach. y yo en lo personal, agradecerle a los jóvenes como tú, Jorge, que ese entusiasmo y ese ánimo impresionante, y yo creo que va a redituar en cosas muy positivas para el básquetbol mexicano. Es la esperanza que tenemos todos, y que esto sea sobre todo esa camada que trae ahorita Enrique, que le tengo muchísima confianza. Yo espero que no se, porque se nos fueron 2, 3 generaciones muy importantes del básquetbol mexicano. Así como era la generación dorada del básquetbol argentino, así la teníamos nosotros también. Tuvimos 2 generaciones que se nos fueron por la borda, ¿verdad? Y ya no queremos perder ese tiempo. Yo creo que es un momento de una unificación, de un trabajo conjunto, pero sobre todo viendo por el básquetbol mexicano. Que nada Son cosas... ¿Mandé? Oye, coach, son cosas que por eso tenemos que conocer la historia, para que no se repita lo malo y para mejorar lo bueno. Claro que sí, Horacio. Exactamente. Claro que sí. Y lógicamente estamos en la mejor disposición para poder aportar lo poco, mucho que podamos, con todo el corazón, pero con todo el ánimo, y sobre todo, pues teniéndolos ahora, Horacio, ustedes en esa posición privilegiada de poder conducir nuevas generaciones, estamos a la orden en lo que podamos aportar, ¿eh? No, yo sé, y muchas gracias porque siempre han aportado del momento que los conocimos a ustedes. Y bueno, quiero darle las gracias a Jorge por haber estado aquí con nosotros el día de hoy. Nos vemos el día de mañana, Jorge. Estuvo muy interesante el tema, y ahí esperamos tus consejos y videos del TRX, que lo conocemos, así lo conozco yo. Sí, exacto. Es una de las marcas, ¿no? Hay varias marcas, esa es una de ellas, ¿no? Pues Horacio, gracias a ustedes de verdad por estar aquí, por compartir. Y bien lo dijiste, esa frase esa frase se me vino a la mente, y dice más o menos así, ¿no? Las personas que no conocen su historia tienden a repetirla. Exactamente. Entonces, de verdad, lo que buscamos es realmente trabajar en equipo, ¿no? Prácticamente, y lo que necesitamos. Muchas gracias, Jorge. Gracias otra vez. Nos vemos el día de mañana. Nos vemos, profe. Un placer y un abrazo, Hasta profe. luego. Igualmente, Jorge, muy amable, un placer. Bueno, profe, y nos vamos a ir de Torreón hasta Guadalajara con Enrique Zúñiga, el director de categorías formativas de CEAR. No le voy a decir Chayán, eso usted le dijo, yo no. ¿Qué onda, Enrique? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo estás? Y bueno, un placer, coach. Que estamos de gala ahora con usted aquí. La verdad. No, gracias. Aunque ya me descubre mi apodo de Chayán, no le hace No. Que lo sepa. Es el nombre de alfombra roja. No, oiga, profe, tengo una pregunta antes de que entre más Enrique a hacerle sus preguntas y platique. Bueno, yo también voy a estar aquí. Una de las preguntas que la gente quisiera saber, yo creo, es cómo usted lo manejó, o cómo es la diferencia también de ser un líder de un equipo o de una selección, en este caso, a ser el entrenador de la selección, que a usted le tocó los 2 lados y en los 2 lados tuvo éxito. Bueno, Horacio, yo creo que sí son facetas muy diferentes, muy opuestas en cierto sentido. Yo creo que como jugador lleva uno una responsabilidad explícita, y sobre todo el desempeño que uno va cubriendo dentro del grupo, ¿verdad? Y esto lo digo porque nuestro entrenador Lester Lane trabajaba mucho en eso. Era un entrenador que se preocupaba mucho por el grupo. Se preocupaba mucho que cada uno de ellos aportara lo que correspondía para poder lograr la unificación y poder lograr esa armonía del equipo. Y yo creo que como jugador uno siempre debe estar responsabilizado en lo que el entrenador le encomienda.
Y esto precisamente para nosotros fue creando un gran sentido de responsabilidad. Yo siempre, como se los he dicho a ustedes, Horacio, que las 3 premisas importantes para poder tener el éxito en cualquier actividad de la vida, pues yo tengo las 3 D del deporte, que son disciplina, disposición y determinación. Y yo creo que estas 3 premisas nos dan, si las cumplimos cabalmente, nos dan un gran avance para poder lograr el éxito. Como jugador, quise cumplir siempre con esas premisas, ¿verdad? Y cuando me tocó la etapa de entrenador, de conductor del grupo, lógicamente esto representó algo más amplio, algo más, una responsabilidad de más envergadura, porque lógicamente como jugador uno va aportando lo que uno puede dar al grupo, pero ya como entrenador es la cosa diferente. Que el grupo, ¿qué le va a dar a uno, verdad? Entonces, tenemos que estar trabajando precisamente por esa disciplina, por esa disposición y esa determinación conjunta de todos ellos. De todo. Cuando hay esa armonía, cuando se delinean muy bien las responsabilidades, es una responsabilidad compartida. Y esa responsabilidad compartida con los muchachos, lógicamente, si se trabaja bien, si hay esa disposición y que los muchachos tengan ese sentido de aportar lo suyo, es como definía un gran literato acá guanajuatense que decía, lo bello es lo armónico entre las partes y el todo. Y yo creo que aquí cabe muy bien en el básquetbol que si cada uno va a cumplir con su parte que le corresponde, va a tener un conjunto bello y un conjunto de resultados positivos. Como lo conocemos ahora, como aceptar su rol y hacer su rol lo mejor posible. Claro, claro que sí. Y usted, digo, todos, ¿no? Porque a nosotros, a Enrique y a mí, por ejemplo, nos tocó que nos cambiaran de entrenador cada año y venía un entrenador de diferente nacionalidad y diferente ideología y teníamos que adaptarnos bien rápido. Entran esas 3 Ds también dentro de esto, porque lo tienes que hacer para ser exitoso en algo o entender rápido algo. Ustedes tenían un entrenador totalmente nuevo para el básquetbol mexicano que traía cosas nuevas al básquetbol mexicano, y si ustedes no tenían estas 3, creo que no iba a funcionar o no iban a entrar tampoco en su esquema del entrenador. Pero de estas 3 Ds, ¿qué más tuvieron que hacer ustedes para adaptarse rápidamente al estilo o al entrenamiento que traía Lester Lane? Porque como lo acaba de decir, aparatos nuevos, ejercicios quizás nuevos, y claro, ustedes hasta absorbieron todo para mejorar, y lo mejoraron porque hasta se lo reconocieron otros países. Esa es una de las preguntas, y la última, para que no creo que me entendí. Ustedes tenían muy buenos jugadores en esa selección. Sí. Pero siempre hay 1, 2 o hasta 3. Siempre tiene que haber muchos líderes, pero siempre tiene que haber 1, 2, 3 líderes que sean los que tomen la iniciativa en algo. Sí. Con un equipo tan fuerte para esas Olimpiadas, para estar ahí al tiro, como decimos, y no desviarse, ¿cómo era su participación, o quién tomaba la batuta de decir, vamos por acá, no hagan esto, hagan aquello, porque tenemos que estar para ese torneo? Sí, Horacio. No, muy buena pregunta, porque sí delegaba la función en ese aspecto, como había dicho antes Lester Lane, en un gran personaje del básquetbol que yo siento que no se le ha hecho un reconocimiento como él merece, que es Carlos La Aguja Quintanar. Un gran líder, un gran hombre, un gran amigo, y quiero que sepan que ha sido el único jugador en la historia del básquetbol mexicano que ha jugado las 5 posiciones. Él jugó desde poste con su estatura baja, ¿verdad? Y hasta terminar de jugar de 1, porque en 68 jugó de 1, y era el capitán incuestionable de la selección. Y todos lo queríamos, lo respetábamos, y para nosotros era la representación de Lester Lane en la cancha. Y aparte, pues, él jugó contra Lester Lane en los Juegos Olímpicos de Roma en 1960.
Y esto también era una amalgama muy, muy buena porque se complementaban muy bien ellos dos, ¿verdad? Tuvimos ciertos problemas, Horacio, al principio, cuando entramos los jóvenes, porque lógicamente los veteranos no nos querían dejar entrar, ¿verdad? Y sí fue muy, muy duro para nosotros porque muchas veces querían demostrar su autoridad a base de golpes, ¿verdad? Y esto, afortunadamente, con la capacidad y con el conocimiento de Lester Lane, contamos con un respaldo muy firme de él, ¿verdad? Para poder llegar los jóvenes y poder ya conjuntarnos con los veteranos. Y al final fue precisamente una amalgama de jugadores jóvenes con jugadores veteranos que fue lo que le dio esa frescura y esa entrega al equipo donde la gente se desbordó con el equipo mexicano. No, muy, muy buenos recuerdos que nos platican y que vimos en diferentes, pues leemos y vemos por aquí, por allá, la gente que lo vivió nos platica. Enrique, tú ya comienza a hablar, por favor, porque luego dicen que no te dejo hablar. Y no, o sea, tú y yo estamos aquí a ver, los compadres, a ver. Somos al tú por tú, porque fue nuestro coach, fue creo que más coach tuyo que mío en cuestión de ya al último de tu carrera, pero yo creo que tienes muchas más cosas bueno, que has vivido más cosas con él, ¿no? Pero preguntarle, pues mucha gente también pregunta cosas. Quiero que tú también hables y que le digas a la mejor gente que te pregunta a ti, que le puede preguntar a él cosas. Sí, mira, gracias Horacio. Fíjate que, bueno, es que está muy interesante lo que platica el coach. Esos viajes cuando nos íbamos, estas últimas veces que nos fuimos allá a Europa a jugar con estos últimos equipos, coach, de ahí con el ejército, no, hombre, yo encantado. Estar en el aeropuerto ahí, las anécdotas del coach, se te pasa el tiempo rápido. Es más, yo no quería llegar, que siga el viaje todavía, que el coach nos pueda platicar y que la gente se dé cuenta pues, de todo lo que vivió y la pasión que tiene. A mí se me hace muy interesante y muy importante, coach, que usted, y se lo comenté ya en muchas ocasiones con la generación que estoy manejando, que bueno, que ellos que lo conozcan bien y conozcan esa pasión que tiene por México, porque creo que ese momento, eso se perdió en un poco. En cierto momento se nos llegó a perder. Ya llegaba un momento donde íbamos a la selección con la mentalidad de, híjole, pues ir a pelear nada más un lugar para estar ahí en el equipo y a ver qué pasaba, porque muchas situaciones muy malas que teníamos, pero ese corazón, ese amor a México, yo creo que, bueno, yo en lo personal lo volví a retomar con estos niños. Como usted dijo, el que se sienta, el escuchar el himno nacional en otro país, cuando íbamos ganando esa final contra Puerto Rico, que faltaban segundos, que estaba tirando Gael el juego, que ya sus tiros libres, que el juego ya prácticamente estaba en la bolsa, teníamos, vaya, a mí las lágrimas se me salían. No pude celebrar de una forma por respeto al otro equipo, como hubiera querido, pero yo hubiera querido brincar en la cancha y volverme loco, pero no lo hicimos así por respeto, al contrario, y sobre todo que estábamos en cancha de ellos, pero esa emoción que volví a sentir ahí me dio ánimos, y yo creo que a los niños también, y yo siempre les he platicado de usted, la forma en que usted representaba a México era, vaya, aún como entrenador, increíble esa pasión por los colores nacionales, y yo creo que es un mensaje que se debe dar y se tiene que reconocer, se tiene que recordar, se tiene que revivir nuevamente para que nuestras generaciones logren lo que queremos, y sobre todo ahorita que tenemos una gran oportunidad con unas muy buenas camadas que vienen. Yo creo que ahora sí tenemos una posible generación dorada, sin duda alguna, pues usted ya los conoce, ¿cómo ven? Sí, claro, sí, no, sí, Enrique, no, y me tocó ver ese juego contra Puerto Rico y verlos ahí disfrutar y ver a Michayán todo conmovido y todo, Y por eso dije, vamos a hacerle sus chamarras a los muchachos, para que tengan ese recuerdo por siempre de ese torneo, ¿verdad? Les entregó esas chamarras. Y coach, algo que le quería preguntar, el que opine del cambio generacional, lo importante que es, porque la verdad, aquí en nuestra cultura nos cuesta mucho trabajo entender eso, entender cómo se tiene que dar un cambio generacional, que se va a dar. Lo que comentaba ahorita, que era muy difícil que los jugadores jóvenes entraran a la selección mayor. A mí también me tocó muy chico, a mí me tocó 16, 17 años entrar con los grandes, y pues no, prácticamente estaba yo arrinconado por el miedo de entrar ahí a la cancha y que me golpearan o algo así. O sea, sí es difícil para un joven, pero ahorita el cambio generacional yo creo que se va a dar en un grupo, y que es más importante.
¿Cómo usted considera que debe darse ese cambio y que la gente tenga sobre todo la paciencia de que se dé? Porque va a haber derrotas y va a haber descalabros muy fuertes, pero es por bien a futuro. Yo lo veo a futuro como que es algo bueno, pero yo creo que la gente aquí de repente a veces somos muy críticos y muy duros cuando una generación nos va mal, sobre todo si está llena de jóvenes. Sí, bueno, también volviendo con Lester Lane, Enrique, aprendí mucho de eso también, el cambio generacional con él, porque cuando tocó que nos llevara a eventos internacionales, sobre todo en mi caso particular a mí, me llevó a un campeonato mundial en 66, donde tuvo que dejar un jugador que ya estaba entrenando 3 años con ellos y todo, y se pusieron todos los veteranos en contra de Lester Lane, ¿verdad? Y tal grado que la aguja fue decirle, bueno, dice, ¿para qué llevas a este chamaco? Dice, si no va a jugar, y el otro tampoco va a jugarle, pero le dice, ¿cuántos años tiene este muchacho cuando tiene el otro, verdad? No, pues este tiene 17 y el otro tiene 27. Entonces ahí está. Entonces fuimos al Mundial y efectivamente, yo jugué 4 minutos en todo el Mundial. 4 minutos contra Panamá, recuerdo. Pero él conseguía juegos durante el torneo mundial y me metía casi todo el partido. O sea, yo afuera estaba jugando casi todo el juego. Tan es así que eso fue en abril del 66 y en junio del 66 vino el centroamericano de Puerto Rico, centroamericano del Caribe, donde yo ya iba de primer cambio. Pero muy rápido, o sea, fueron 2, 3 meses. Y ya quedé campeón anotador viniendo de la banca. Y en el 67, que fue el Mundial en Uruguay, ya iba de cuadro de la selección. Entonces, ahí fue al revés, Enrique, ya en lugar de jugar 4 minutos, descansé 4 minutos. O sea, que fue algo, pero el cambio generacional se fue dando porque también entró Raúl Palma, entró Ricardo Monreal, entramos 4 o 5 jugadores jóvenes que poco a poco nos fue llevando Lester Lane. Entonces, lo que él decía, y que tenía una máxima muy importante, dice, hay torneos para ir preparando los muchachos y hay torneos en los cuales se debe llevar a los jugadores que están en su momento, sin importar la edad, porque si hay una clasificación, hay un puntaje internacional o alguna cosa, él decía, ahí tengo que llevar a los que estén en su momento. Pero por eso hacía las giras también en Estados Unidos. Íbamos a jugar 28, 30 juegos entre noviembre y diciembre todos los años con las mejores universidades de Estados Unidos. Y allí precisamente se llevaba 8 jóvenes para irlos fogueando, ir dando ese cambio que posteriormente se dio, ya llegando en 1968, que estuvimos 4 novatos completamente en los Juegos Olímpicos 68, y esto fue importantísimo para la selección, ir haciendo el cambio, porque ya posteriormente, terminando 68, terminó su carrera el Caballo Heredia, el avión, terminó la aguja, el chiquis, todos ellos, y ya los que había preparado, se hizo todo el cambio. Y ahí estuvo que en 71 jugamos contra Yugoslavia, campeón mundial, y le ganamos ahí en Río de Janeiro, en Sao Paulo, le ganamos 89-83 y con un equipo jovencito completamente, ¿verdad? Se fue dando, y ese cambio es importantísimo. Yo creo que ahorita este momento que estamos viviendo en México es muy parecido a aquello. Y yo creo que también de los chamacos que ya están en la sub-17, ahora sub-18, ahí ya debe haber chamacos que ya tienen el grado para estar con la selección grande. Irlos trabajando. Y ahí precisamente entra la cautela y entra como vulgarmente decimos, el buen ojo del entrenador, ¿verdad? Para irlos llevando. Es importantísimo ahorita. Y la labor que están haciendo, sobre todo esto de Michayán, me gusta muchísimo esa conducción que le ha dado a los muchachos, ese rumbo y esa mentalidad que están adquiriendo, porque es una mentalidad triunfadora y es lo que necesitamos, Estamos en un deporte de precisión. Y en un deporte de precisión, el que duda no sirve para nada, El que diga, a ver si la meto o no la meto, no, la voy a meter. Oye, coach, sí, lo que dice Enrique es cierto. Mucha gente no entiende el cambio de generación. Sí. Mucha gente no entiende el por qué en un torneo que no es clasificatorio llevas a ciertos jugadores. Sí. Entonces, es por eso y porque los que están en forma, como dice usted, para pelear un lugar o en otro torneo,
quizás estén preparándose para eso o para sus ligas profesionales, etcétera, que ahora todo el mundo juega todo el año. Entonces, se tiene que cuidar muy bien eso y el cambio de generación. Aquí en México ahorita hay muy buenos jóvenes, pero la generación de los 18, de los sub-18, va a estar muy fuerte y se tiene que ir preparando para eso. Yo creo que la categoría que estábamos nosotros, Enrique y yo, la sub-22, nos preparó muchísimo para hacer que el cambio de generación o la invitación a la selección no fuera tan difícil. Fue difícil porque estás jugando contra los mejores, pero que no fuera tan difícil tengo que jugar contra el Palma, por ejemplo, porque el Palma y el Toñito eran los centros y para mí, pero no fue tan difícil porque estando en el Comité Olímpico, el Palma me invitaba a ir a entrenar cuando nadie estaba entrenando y él y yo estábamos entrenando. Entonces, no se me hizo tan drástico o traumático el que yo tuviera que entrar en mi primer año de novato. Eso fue bueno como se llevó. Y creo que de esta manera se tiene que llevar siempre, porque si no, se sufre un lapso o un hoyo o un periodo muy grande en el cual vienen los malos resultados y la gente comienza a alarmarse por eso, pero no, siempre hay un cambio generacional que se tiene que cuidar muchísimo, como lo dijo Enrique y usted. Sí, no, y aparte ustedes, ese equipo juvenil, Horacio, tuvieron un gran fogueo, ¿verdad? Esa ida a Taiwán también les hizo muy bien. Recuerden que ahí en Hermosillo que pues ya tenían el juego ganado contra nosotros, contra los grandes. Dígalo. Por un punto, pero les ganamos, ¿eh? Pero fue una experiencia muy buena y ustedes entregados y sobre todo que ya cuando tocó esa transición al equipo grande, pues ya iban también ya con cierta experiencia internacional, que era muy bueno, ¿verdad? Ese torneo de debut ahí en Ponce en 1993, en el Centro Básquet, pues fue fuerte porque ahí para pelear contra Piculín en su momento que estaba, eso fue... Piculín y Jerón Mincy. ¿Vale? Y Jerón Mincy, sí, pero con Piculín era el tope más fuerte, ¿verdad? Sí, pero, sí. Sí, ese cambio generacional es importantísimo. Ahorita hay que darlo con mucha cautela y sobre todo que el básquetbol de México tenga esa representatividad y tenga una gama más abierta de jugadores para poder representarlo, ¿verdad? Y que, pues, es que ahorita, Horacio, desafortunadamente los clubes están sobre las federaciones y los jugadores no los prestan. Ahora la FIBA, pues, los presta por reglamento 15 días antes de un torneo internacional, tienen que estar los jugadores. Y eso, pues, es muy poco tiempo para la preparación. Que Enrique le platique cómo sufrieron. Platica de esta ventana. No son 15 días, coach. Dile cuántos días son para la ventana, padre. Sí, también es algo que la gente tiene que saber. Por ejemplo, dicen, es que yo cuando veo las críticas y dicen, ¿por qué los juntan 5 días? Falta el apoyo. No hay apoyo, no hay concentración, no le inviertan las concentraciones de una semana, así no se puede. O sea, es que son las reglas sí lo dice, la regla de las ventanas son las... Exactamente. Pero hay que conocer primero las reglas y ya después decir por qué. Y lo que dice es cierto, o sea, con todo respeto a la Liga Nacional, no es por tampoco, nosotros no queremos, nuestra mentalidad es diferente, no queremos destruir, queremos construir. Pero sí es cierto, o sea, ¿qué jugadores fueron allí a Bahamas? Es un equipo joven, muy joven, que tiene mucho futuro combinado junto con los más bajitos, con los de abajo del U18, pero fueron los que pudieron ir y los que dejaron ir en realidad, porque hubo muchos jugadores que sus equipos no los dejaron, o que estaban lesionados también. Entonces, tenemos que jugar, y era importantísimo, obviamente, sí ganarle a Bahamas. Estamos 3 puntos abajo, no se perdió por 24, como lo está diciendo ahí alguien que conocemos, que sigue diciendo que se perdió, fueron 17 puntos, y contra un equipo de Bahamas fuerte, no estaba fácil. Viendo el papel, son 4 jugadores en Europa, 3 en G-League, o sea, es un equipo competitivo. Pero la cosa es esa fueron 3 días, fueron una semana prácticamente de torneo, entre lo de Guadalajara aquí, y 4 días antes de condición, porque son las reglas. Pero sí es importante eso, que los clubes se comprometan también con la selección nacional, que ellos sean los que también proporcionen esos jugadores a tiempo para que se puedan lograr los objetivos, pues.
Y si no, no pasa nada, hay que empezar a manejar a los jóvenes. De hecho, llegó un momento donde se pensó llevar a varios de la U18 a jugar ese torneo, lo cual hubiera sido también algo muy bueno, pero quién sabe cómo nos hubiera ido, porque no están todavía listos para tener una responsabilidad si no lo están. Pero sí llevarlos de la mano de los expertos ahorita, de los de más experiencia, para que se vayan fogueando. Porque la mentalidad que traen es diferente. Y eso se lo puedo decir porque yo los he visto. Hemos cambiado mucho esa mentalidad, hemos trabajado mucho con los psicólogos de ir por un objetivo que es el ganar y clasificar y lograr cosas grandes. Cuando nosotros íbamos al centro básquet, y aquí yo no quiero herir sentimientos, pero cuando íbamos al centro básquet hubo mucha gente que me dijo, gánale a Panamá o a Dominicana o Puerto Rico para que estés en el premundial. Yo te dije, ¿cómo? Sí, es que tienes que ganarle a alguno de ellos para que estés dentro del mundial. Espera, nosotros vamos por la medalla de oro y se acabó. O sea, a nosotros no nos interesa. Nuestra mentalidad es ir a ganar la medalla de oro y automáticamente nos da el pase. Esa mentalidad que yo había escuchado muchos entrenadores antes de que vamos al centro básquet por el pase al premundial. No, se tiene que ir por la medalla de oro. Nos decían locos, pero vea, a los niños decían, es que está loco, ¿cómo van a ganarle a Puerto Rico? ¿Cómo le van a ganar a Dominicana si tiene tantos jugadores en Estados Unidos? Si ahorita les pregunta, coach, a los niños para el torneo premundial, ¿cuál es su objetivo? Ellos no le van a decir que van por el pase al mundial. Ellos responden, la respuesta de ellos es, vamos a ir a jugar la final contra Estados Unidos. Lo cual mucha gente se le hace ambicioso, imposible, pero ellos se entrenaron para eso. Nosotros entrenamos para escuchar el himno nacional en Puerto Rico, porque yo se los decía muy constantemente y el psicólogo se los decía, cuando estén en Puerto Rico escuchando el himno nacional de la medalla de oro va a ser algo muy diferente. Eso fue en cuanto nos enteramos que el torneo iba a ser allá, casi 2 meses antes. Entonces, los programamos para eso, muy similar a lo que me dijo en los Juegos Olímpicos del 68, cuando hicieron ese nacional en el estadio olímpico de CEU. Eso desde ahí yo creo que ya iba programando los atletas a que iban a estar en esos Juegos Olímpicos, ¿sí me entienden? Entonces, eso es muy importante, claro. Esta neurolingüística. Sí, claro, sí, exactamente. Sí, eso es, la magia de Oye, grande. Como criticaron también a Hugo Sánchez cuando dijo que iba al Mundial, yo voy a ganarlo, o sea, ¿cómo vas? Ahí se ve la diferencia del tipo de mentalidad, ¿no? De que quieras ir por todo, claro, con estrategias, sí. Pero hay gente que en realidad se pone bloqueos antes de tener ese examen o esa pelea o ese juego. Sí. Coach, usted, pues ya para casi terminar, ¿quiere decirle algo a la gente, a los que nos ven, a los papás de los que nos ven, a los niños, a los entrenadores, para que, algo que usted quiera decirle en esta plataforma que nos ven de todo, ¿no? De papás, de entrenadores y niños? No, gracias, Horacio. Pues, primeramente, agradecerles, ¿no?, la invitación y el poder estar en contacto con toda la gente del básquetbol. Y yo decirles que, pues, me siento muy contento de poder participar y de poder colaborar, de que este sueño que estamos buscando y que queremos realizar y que lo vamos a realizar de un básquetbol mexicano unido, creo que esto va a ser lo más satisfactorio para poder lograr los objetivos. Y sobre todo las nuevas camadas que vienen, vuelvo a repetir, como esta que viene de los niños y niñas sub-18, que creo que va a fructificar en algo muy positivo, que sea el punto de partida de una nueva mentalidad de todos los jóvenes y los niños que quieran integrarse, que quieran los colores nacionales, que quieran representar a su patria. Y los entrenadores que sepan que ahora con el acervo que tienen a su disposición para poder prepararse lo mejor posible, pues que lógicamente esta organización que se está haciendo también de entrenadores, que lo vean como algo muy positivo para poder lograr los objetivos y poder tener la mejor capacidad para conducir a sus equipos, conducir a sus grupos y sobre todo que sepan que todo lo estamos haciendo en una forma desinteresada por el básquetbol mexicano, que se acabó todo ese manoseo, que se acabó todo esa prostitución de jugadores, de entrenadores y todo, sino que se vea algo positivo, algo que fructifique en beneficio de las nuevas generaciones y el básquetbol actual que realmente se llene de orgullo de la participación de todos los jóvenes y niños. Es que muy bien. Yo creo, coach, que eso también, hablando del cambio generacional, pues también ahí se dio el cambio generacional ya.
nosotros que nos tocó vivir cosas lamentables y que ahorita tenemos la gran oportunidad y bendición aquí pues, en este lugar, pues bueno, queremos ese cambio y nosotros no queremos que suceda lo malo, que se siga repitiendo y mejorando lo bueno que vivimos, que fueron muchas experiencias buenas que nos dio el básquetbol en México, en la liga, con la selección nacional, pero queremos sí mejorar lo mal que se hizo. Y ese cambio generacional no nada más de jugadores, también hay que hablarlo de, pues, Sí, de de gente entrenadores, que sí. hace las cosas bien. De entrenadores y de dirigentes y todo. De Sí, dirigentes no, Sí, con sí. mentalidad. Vela, Conscientes nosotros, estamos. desde que llegamos a esta posición que estábamos, Enrique y yo, nos hemos dado cuenta que el trabajo que quiere la maestra es de manera correcta, el orden, la transparencia, y por eso estamos aquí, porque Enrique y yo vivimos todo lo no bueno, lo no positivo, usted también, Sí, quizás claro. no como jugador, pero como Ujú. entrenador. Y bueno, nosotros, si estamos en esta posición, queremos que se mejore. Queremos dejarle un mejor básquetbol, un mejor mundo a nuestros hijos, a nuestros nietos. Y ahí me va la siguiente pregunta, hablando de nietos. ¿Cómo usted quiere que yo le platique? ¿Cómo quiere que lo recuerden a usted? ¿Cómo quiere que yo le platique a mis nietos? Este era Arturo Guerrero. Ya le iba a decir Manuel Raga. I'm sorry. No. ¿Qué pasó? No pasa nada. Lleva cierta jiribilla, ¿verdad, Horacio? No, pues los dos son mis coaches más acá que me enseñaron. No, con Manuel, no. Con Manuel, no, pues ahora, ¿quién iba a pensar que esa rivalidad deportiva se iba a transformar en una hermandad de vida que ahora llevamos Manuel y yo, ¿verdad? No, lógicamente, pues que nos recuerden, pues, ese cariño y ese honor de poder participar y poder representar a nuestro país. Siempre para mí fue mi máximo. Recuerdo cuando tenía 14 años que me entrevistaron, mi primera entrevista que me hicieron en Televicentro, que no era Televisa, y me preguntó don Alberto Cardeña Zeta, que fue el que me entrevistó ahí, y me dijo, Arturo, ¿cuál es tu sueño más firme que tienes? Y le digo, representar a mi patria en los Juegos Olímpicos de 68. Y voy a estar ahí, le dije. Yo todavía no y me dice él, ¿y por qué lo dices con esa determinación? Porque me estoy preparando para ello. O sea, así como dice Enrique, preparar a los muchachos no para una clasificación, sino para oír el himno y tener la medalla de oro, ¿verdad? Y eso yo creo que hay que tener la magia de pensar en grande, ¿eh? Y esto yo creo que con toda la gente, sin caer en vanidades ni nada de eso, ¿eh? No, tener sueños muy firmes, muy altos, pero sobre todo con una serenidad y una humildad que se transmita y que la gente lo sienta de esa forma. Así es. Enrique. Ellos saben que tienen metas altas, pero ellos saben que no se nos va a dar simplemente por pensarlas. Hay que trabajarlo mucho, mucho. Claro. Sí. Mucho. Hay que trabajar bastante todos los aspectos, desde psicológicos, físicos, técnicos, tácticos. Es muchísimo trabajo para lograr algo. No nada más. Los logros fáciles no enaltecen, Chayanne, ¿eh? Así es. Los logros fáciles no enaltecen. Hay que decirlo, creerlo y trabajarlo para tener la mejor posibilidad de lograrlo. Exacto. Muy bien, Horacio. Muy bien, Eso. muy bien. Se me pega algo de usted. Buena cereza del pastel, Horacio. Pues muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, ¿eh? Gracias para nosotros, y voy a hablar por mí, pero yo sé que también por Enrique. También, desde el momento que yo comencé a jugar básquet, queríamos jugar con la selección nacional. Sí. Un nacional que fue en Toluca, donde ustedes jugaron un partido de exhibición entre ustedes. Yo fui corriendo a tomarme la foto como fanático. Y me paré a un lado del Nazi. No, pero Horacio, quiero que ese día yo me fui antes del juego, porque jugaron ustedes antes con el equipo de Sonora. Sí, de Sinaloa. De Sinaloa, perdón. No me confunda. Épale. No. Yo quiero mucho también a Sonora, pero le digo, yo me paré así, yo soy muy tímido de fotos y eso antes, ¿no? Cuando yo era un chavalo. Y me paré a un lado y el Nazi lo primero que me dijo fue, ¿para qué te tomas tú la foto? Y me asustó. Yo dije, güey, ya me va a correr de aquí. Y yo le dije, pues es que yo quiero pues la selección. Me dice, no, tú el año que viene vas a estar jugando con nosotros.
Y yo me le quedé viendo así como, ¿qué trae este? Y el año siguiente ya estaba con ustedes y con la sub-22. Y para mí, como dice usted, como dice Enrique, con lo que sintió, cuando ves a alguien de tu país ganar y que le cante el himno nacional, te emocionas tanto. Y si eres tú, aún más. Muchas gracias por transmitirnos todo esto, estar con nosotros en este tiempo, en esta hora. Sí. Vamos a seguir viendo, yo sé, porque usted está apoyando muchísimo a nuestro deporte. Y bueno, espero que no sea la única y que lo veamos pronto otra vez por este programa. Claro que sí, Horacio, y culminarlos a que sigan con ese entusiasmo, con esa entrega. Como dijo Enrique, está cambio generacional ahora también en el coacheo y en lo administrativo. Es el tiempo de ustedes y nosotros estamos para respaldarlos y estar al lado de ustedes. Muchas gracias, coach. Gracias, coach. Gracias. Un placer, como siempre, coach. Un abrazo, mi Quique. Saludos en casa. No, ya le cambié de nombre, que no era Chayán. Bueno, Chayán, gracias. Gracias. Gracias a todos. Buen Horacio. provecho en sus casas. Mi Horas Grant. Horas Grant. Gracias. Ahora ya traigo lente, ya puedo hacer Horas Grant. Sí. No es ombligo de semana, es jueves. Es jueves el día de hoy, perdón. Sí, bueno, sí, nos vemos el día de mañana. Un saludo a todos y buen provechito. Gracias. Gracias. Chao. Everything changes.